Hola a todos, bienvenidos a este pequeño, breve webinar sobre introducción al Alfresco WordDesk. Como sabéis, es un nuevo producto que hemos lanzado en Alfresco y durante unos 30 minutos vamos a hablar sobre qué es Alfresco WordDesk, qué hace diferente a Alfresco WordDesk, diferencias con Alfresco Share y una serie de conceptos y características. Luego pasaremos a ver una demo sobre Alfresco WordDesk y las diferentes preguntas que queráis hacer, que resolveremos al final de la sesión como solemos hacer en este tipo de webinar. ¿Qué es Alfresco WordDesk? Bueno, es una aplicación que corre encima del repositorio de Alfresco, ¿vale? Corre encima de Alfresco. Es una aplicación que sirve para gestión de contenidos transaccionales, sería los usos más comunes de Alfresco, como e-file, gestión de e-files, ¿no? O de archivado electrónico, automatización de entrada de correo, entrada de información en una ventanilla y procesado de facturas, procesado de, case management, como veis ahí, para reclamación de seguros, gestión de contratos, registros, expedientes, o incluso también se puede utilizar, ya que es una capa que corre por encima de Alfresco y de forma independiente, se puede utilizar para migración, o mejor dicho, para coexistencia con Alfresco y otros ECMs, como puede ser FileNet, Documentum, OpenText o SharePoint, puesto que Alfresco WordDesk habla con el repositorio de Alfresco mediante el estándar CMIS. Para quien no lo conozca, CMIS es el estándar de interoperabilidad de gestores de contenidos, que precisamente permite interconectar diferentes gestores de contenidos o diferentes clientes de gestores de contenidos usando un solo lenguaje o, digamos, usando un solo idioma, ¿no? Para hablar entre sí. Y Alfresco WordDesk lo soporta, ¿vale? Luego, aunque no voy a tocar muchos temas técnicos, luego enseñaré una slide para que los que sois más técnicos tengáis un poco claro el funcionamiento, ¿vale? ¿Qué hace a WordDesk diferente? ¿Vale? Porque estaréis preguntando, bueno, si está Share, hay otro tipo de aplicaciones, luego veremos algunas diferencias, pero principalmente lo que hace a WordDesk diferente de otras aplicaciones que corren por encima de Alfresco es que está basado en gestión de roles orientados a negocio, ¿vale? Es decir, no solo acceso a share, ¿no? Basado en los usuarios, grupos, sitios, sino cualquier elemento que haya en el repositorio se puede controlar mediante roles orientados a negocios. Luego veremos qué significa eso, puesto que vamos a ver una demo. Generalmente, dado que todo está orientado en roles, la mayoría de las personalizaciones que se hacen con WordDesk están basadas en configuración en lugar de en programación, ¿vale? Y la parte más importante es la vinculación de todos esos roles o usuarios de negocio y grupos se pueden basar y pueden controlar diferentes tipos de carpetas virtuales y vistas. Es decir, estamos acostumbrados a navegar por diferentes contextos, como pueden ser carpetas o categorías o etiquetas, pero con WordDesk podemos crear carpetas virtuales o vistas virtuales que nos ofrecen otra forma de acceder y de consumir el contenido de forma segura y orientada a un usuario concreto con un rol concreto, ¿no? Por ejemplo, no verá lo mismo el usuario que está en la ventanilla recibiendo la información o recibiendo, imaginaros, una serie de reclamaciones o quejas, que el gestor, o no ve lo mismo que la persona que lo procesa o simplemente la persona que edita un solo metadato para pasar el siguiente proceso, ¿vale? Por lo que los usuarios pues trabajan con los contenidos y diferentes acciones. Y os preguntaréis qué diferencia hay con Alfresco Share o con Alfresco Mobile, puesto que en WordDesk está Alfresco WordDesk, Alfresco Office WordDesk y Alfresco Mobile WordDesk. Alfresco WordDesk es la aplicación web, Office WordDesk es la integración con Microsoft Office, que también veremos, y por último Mobile WordDesk,
que a diferencia de Alfresco Mobile, está muy orientado a solo los casos de uso y los roles concretos de negocio, ¿vale? Bueno, pues en WordDesk, como vengo diciendo, está orientado a contenido específico de aplicaciones específicas, incluso con diferentes tipos de repositorios SM, y Alfresco Share, como capa también por encima del repositorio de Alfresco, o Alfresco Mobile, está orientado, pues, digamos, a clientes de propósito general, ¿no? Como concepto principal, en cuanto a diferencias, podríamos decir que bueno, pues en Alfresco WordDesk, aplicaciones para diferentes usuarios y grupos, ¿no? Cambian de configuración, se pueden cambiar de roles de negocio y además es un framework de desarrollo y personalización orientado a esas necesidades de cliente o de esos roles, ¿vale? Yo sé que estoy utilizando quizá conceptos bastante ambiguos, pero luego, digamos, esa ambigüedad se resolverá cuando veáis la demo, ¿vale? Y entenderéis todo esto que estoy diciendo. En cambio, como decía, en Alfresco Share, pues diferentes usuarios y grupos acceden a un contenido y a los procesos organizados mediante sitios principalmente, ¿no? Y los usuarios tienen permisos agrupados en roles, y unos roles predefinidos en Alfresco Share, aunque sabéis que se pueden personalizar, pero vienen predefinidos, digamos, en la aplicación, ¿vale? El propósito principal de Alfresco WordDesk, pues como decía, aplicaciones de negocio, contenido transaccional, es decir, contenido que funciona puede estar en uno o diferentes gestores de contenidos, archivado digital, ¿no? Que se conoce como e-file, gestión de casos, case management. Sin embargo, Alfresco Share está más orientado pues a colaboración, gestión documental, gestión de intranet, extranet y colaboración de ese tipo, ¿no? Gestión de contenidos multipropósito, como ya sabéis. En cuanto a los beneficios que ofrece Alfresco Share y Alfresco WordDesk, bueno, pues generalmente suele ser algo complejo el hecho de adaptar un software a los requisitos de una organización, sobre todo por la complejidad que existe en cuanto a roles, los diferentes usuarios, departamentos y demás, ¿no? Y bueno, en WordDesk pues se puede adaptar fácilmente, ¿vale? En cambio, pues en Alfresco Share es muy rápido para sistemas de colaboración, ¿no? Y con diferentes modelos de contenido y roles predefinidos, ¿no? Ejemplos, pues como decía también antes, ¿no? Para WordDesk, pues gestión de clientes, aplicaciones de recursos humanos, gestión de reclamaciones, gestión de contratos, gestión de facturas o verificación de facturas, mejor dicho, archivado de seguros, bancas, gestión de documentación de edificios, comunidades, etcétera, ¿no? En Alfresco Share, pues, aunque al fin y al cabo está todo en Alfresco, pues digamos que por defecto estaría más orientado a la centralización de contenidos de una internet, creación de materiales o documentación de todo tipo, documentación orientada a marketing, documentación orientada a gestión de proyectos, centralización de la información y demás, ¿no? Diferencias en caso de uso entre Alfresco Share y Alfresco WordDesk, para que quede aún más claro si cabe, ¿no? Como veis son complementarios uno de otro, aunque en casos muy concretos solo se necesita WordDesk o solo se necesita Share, dependiendo de los requerimientos, ¿no? Fijaros, la entidad de gestión o de organización en Share es mediante sitios, aunque como sabéis se puede acceder al repositorio también directamente, y en el caso de WordDesk son carpetas o dossiers gestionados mediante archivos digitales o e-files, que son definidos y estructurados mediante metadatos, ¿vale? Veremos unas cosas u otras en un fichero o en una carpeta electrónica, dependiendo de los metadatos, dependiendo del estado, etcétera, etcétera. Al fin y al cabo, cuando digo metadatos o estado, estoy hablando de siempre lo mismo, no son propiedades. Casos de uso típico, pues como decía, con Share, colaboración, creación de contenidos, publicación, y en WordDesk, pues, procesar contenidos en el curso de un proceso de negocio y demás, ¿no? En Share
pues trabajamos en un momento concreto con un contenido concreto y hacemos una tarea concreta. En WordPress pues está quizá más orientado a procesos permanentes o procesos más repetitivos, ¿no? De una persona que tiene que revisar, aprobar o que tiene que aplicar una serie de metadatos concretos en documentos que acceden por correo electrónico, que acceden vía fax o vía digitalización y demás, ¿no? Digamos, está más preparado para ese tipo de procesos que se hacen de forma repetida, ¿no? En cuanto a roles, pues en el FrescoShare son roles individuales, también basados en sitio o basados en los contenidos. Y en WordPress, pues son roles de negocio basados en diferentes responsabilidades para que un usuario pueda hacer una u otras cosas, ¿no? Las búsquedas. En Share se suele hacer búsquedas full text, ¿no? Lo que conocemos como búsquedas de texto completo, no por nombre de fichero, incluso también por metadatos. Y en WordPress está principalmente orientado a metadatos, aunque se puede hacer también búsquedas por texto completo y demás. Luego lo veremos. La navegación en Share pues se hace como vemos, estructurado por carpetas estructuradas, ¿no? En cada sitio, categorías o etiquetas. Y en WordPress por una clasificación predefinida, orientada a los diferentes procesos de negocio y orientada a metadatos que tienen los diferentes contenidos. Porque por defecto en WordPress ya se aplica en el repositorio un modelo de datos, una serie de workflows y demás. Hay que dejar claro que WordPress es una aplicación que hay que personalizarla, no es como el FrescoShare que se instala y se empieza a usar, porque es de propósito general. WordPress, si se instala, pues digamos que podemos hacer poca cosa. Hay que hacer una serie de análisis, de requerimientos y aplicar esos requerimientos al software en modo de personalización para poder utilizarlo. Aquí vemos los tres principales pilares de WordPress para entenderlo mejor, ¿no? En qué consiste. Está por debajo Alfresco, siempre corre un repositorio de Alfresco en el que se conecta a WordPress por CMIS, por lo tanto puede estar instalado en la misma máquina o una máquina remota. Y tenemos los diferentes roles de negocio, la configuración totalmente flexible de WordPress y las diferentes carpetas virtuales, ¿no? O e-files. Por encima es el framework de configuración y por encima corre pues la aplicación o la interfaz con Office, Microsoft Office y con la aplicación Mobile WordPress. ¿Vale? Por lo que los roles, como decía antes, no están predefinidos, los diferentes roles que comento, sino que deben ser definidos por analistas de negocio y basados en una serie de requerimientos que tiene cada organización, ¿vale? En este caso da mucha potencia a la aplicación, ya que todo se basa en configuración, ¿vale? Cualquier nuevo componente que se añade a WordPress está cubierto por una gestión de roles. Es decir, cualquier opción, cualquier menú, cualquier contenido, cualquier acción, etcétera, está cubierto por roles. Por lo que tenemos una flexibilidad total para dotar a un usuario o a un grupo de usuarios de unas funcionalidades u otras. ¿Vale? Está todo basado en plugins, vistas, búsquedas, interfaz, funciones simples, avanzadas, etcétera, y carpetas virtuales, como decía antes, ¿no? Solo se muestra el contenido en cada carpeta que pertenece a un caso concreto. ¿Qué compone la suite Alfresco WordDesk? Bueno, esto ya lo he comentado, pero por resumir, Alfresco WordDesk lo compone primero lo que es la aplicación web, que corre en cualquier navegador, aunque para tener todas las funcionalidades se recomienda Internet Explorer 8 o 9 y Windows XP o Windows 7, orientado pues en tener una mejor usabilidad para procesos repetitivos. Alfresco Office WordDesk, para usarlo como cliente de escritorio en aplicaciones. Es decir, los usuarios pueden utilizar WordDesk directamente desde su Office, y luego veremos de una forma bastante interesante cómo se integra Microsoft Office con WordDesk.
Y por último, Alfresco Mobile WordDesk para iPad o iPhone, para iOS. La aplicación web para la gestión de los roles y configuración, pues tiene una interfaz web orientada a usabilidad. De hecho, es compatible con la sección 508 de Administración Pública en Estados Unidos en cuanto a accesibilidad. Una instalación bastante sencilla, es una aplicación Java que se instala en un serie de aplicaciones y soporta también drag and drop de contenidos, igual que hace Alfresco Share. Se integra por defecto con el correo electrónico, luego veremos. Permite hacer diferentes tipos de operaciones masivas, como edición de metadatos, etcétera, o incluso edición en línea de metadatos, con una vista del documento y el formulario de metadatos a la vez, y una serie de add-ons para edición en línea con Office, thumbnails, con miniaturas o vistas avanzadas. Office WordDesk, aunque ahora lo veremos en la práctica, para que veáis la potencia que tiene, permite el acceso directo a los contenidos y metadatos, no se necesita ningún otro interfaz, sin ningún tipo de instalación adicional, ya que funciona mediante SharePoint Protocol, que está soportado dentro de Office de Alfresco WordDesk, y soporta diferentes combinaciones de sistema operativo y aplicaciones, ¿vale? Principalmente, pues, cualquier versión de Windows que soporte Office con SharePoint instalado, con la funcionalidad de acceder a un sitio SharePoint. Y por último, pues la aplicación, como decía antes, para iOS, que está orientado a funciones de usuarios y grupos, ¿no? Solo tendríamos acceso a la información realmente relevante o a la información de una forma centralizada mediante nuestro dispositivo móvil, ¿vale? No se necesita ninguna otra aplicación. Si queremos hacer algo muy concreto, igual que hacemos en Alfresco WordDesk. Bien, vamos a ver en esta slide una vista de la parte técnica a la parte de negocio. Como veis, la parte técnica, la parte de la izquierda, tenemos Alfresco, o podemos tener solo Alfresco o Alfresco y otros Enterprise Content Management, otros repositorios. En la parte de la derecha están los usuarios y las diferentes vistas o necesidades, ¿vale? Ahí tendríamos la capa de Alfresco WordDesk, donde se implementan los permisos, los roles de negocio y diferentes módulos. Un módulo de gestión de recursos humanos, donde se aplican esas diferentes vistas en función de los usuarios. Módulo de reclamaciones, donde pues, un usuario puede tener acceso solo a un módulo o a varios módulos, incluido, como veis, el BPM, que se utiliza el BPM que está en Alfresco, obviamente. BPM embebido en Alfresco. Que si necesitamos utilizar módulos de gestión de clientes, ¿vale? Pues sí, podríamos configurar perfectamente los diferentes roles, y el módulo de gestión de tareas o el BPM pues sería horizontal para los diferentes módulos, pero también podemos configurar el acceso a dicha funcionalidad, ¿vale? O instanciar tantas veces como queramos los diferentes módulos. Y por último, antes de pasar a la demo, fijaros, para entender bien cómo se organiza la información dentro de WordDesk, o mejor dicho, cómo se muestra la información dentro de WordDesk y cómo se almacena dentro del repositorio de Alfresco, aquí podemos ver en la izquierda una vista de WordDesk y en la derecha una vista del repositorio de Alfresco. De esa forma, basándonos en tipo de documento, como veis ahí en el centro arriba, pues tipo de documento y de identificación del cliente, pues podemos ver los documentos en un sitio o en otro. Fijaros, si yo tengo un tipo de documento contrato, pues lo vería dentro del cliente, un archivo de ese cliente en una carpeta que se llama contratos, ¿vale? Sin embargo, en el repositorio está dentro de Customer Management, Customers, el nombre del cliente, ¿vale? Y diferentes tipos pues se almacenan en diferentes secciones.
todo eso es totalmente transparente para el usuario. Al usuario que utiliza WordDesk no le interesa para nada cómo se organiza esa información en Alfresco, porque ya se encarga WordDesk de hacerlo, ¿vale? Simplemente lo pongo aquí para que, digamos, seáis capaces de saber cómo se pintan los diferentes contenidos en un sitio o en otro, ¿vale? Pero como digo, aparte de todas las funcionalidades que tiene Alfresco como tal, repositorio para gestión de envío de documentación, todas las interfaces que tiene Alfresco y demás siguen estando disponibles, pero pues habrá usuarios que utilicen solo WordDesk para hacer tareas concretas, ¿vale? Bien, ahora vamos a pasar a ver la aplicación en el mundo real. Voy a ver, estoy compartiendo una máquina virtual que tengo con Windows, ¿la veis? ¿Veis? Sí, perfecto. Bueno, pues fijaros, esta es la interfaz web de Alfresco WordDesk. Voy a acceder con un usuario que se llama Customer, que es el usuario que se encarga de la sección de clientes, con este formulario de login, de acceso. Y lo primero que veo es una serie de opciones o de tabs, de pestañas en Alfresco WordDesk, que es Management. En este caso está configurado, todo esto son plugins que están configurados de esta forma. Se puede configurar de múltiples formas, ¿vale? Yo voy a enseñar como ya actualmente lo tengo, con esta vista, porque este usuario tiene acceso a estas opciones, ¿vale? Y tiene también acceso a diferentes formas, ¿veis?, de ver el repositorio. A modo de ejemplo, porque esto es una demo, os muestro que aquí, cuando un usuario, que en este caso es Customer, accede a su vista de WordDesk, a su instancia de WordDesk, cuando se loguea, pues lo que ve son diferentes opciones. Sin embargo, si accede un usuario que simplemente se encarga del acceso a la información, digamos, de entrada, o lo que nosotros hemos llamado aquí Post Office, pues sin embargo vería otras opciones diferentes, ¿vale? Porque tiene otros permisos diferentes y porque puede hacer tareas también diferentes, ¿vale? Y luego también podría hacer como administrador para hacer tareas de configuración, etcétera, etcétera. Bien, aquí estoy, como digo, la primera pantalla que ve el usuario que gestiona el servicio al cliente, y lo primero que me aparece son una serie de formularios de búsqueda. Puedo hacer búsqueda por ID de cliente, por nombre de cliente, si tiene un documento está asignado, estamos hablando siempre de documentos, las búsquedas de contenidos, de documentos que están asignados a alguna persona concreta, documentos que están en un estado concreto, ¿vale?, por fecha, etcétera, etcétera. En este caso, lo que estoy buscando, como veis aquí, son contratos. Puedo buscar cualquier tipo de documento en general, ficheros de cliente, facturas, imágenes y logos, tareas existentes, ¿vale? Incluso puedo tener búsquedas guardadas, ¿vale? Yo quiero ver los clientes que están con estado in progress, ¿no? Y aquí me aparecería los diferentes contenidos, los diferentes documentos que están en el estado in progress, ¿vale? Os voy a mostrar otra forma de hacer una búsqueda sin ningún tipo de opción. A ver. ¿Vale? Y
aquí en el resultado de la búsqueda, fijaros que puedo cambiar incluso el tipo de documento directamente en el resultado de la búsqueda, incluso la asignación, el estado de un documento directamente en el resultado de una búsqueda, ¿vale? Fechas, comentarios y demás. A ver, voy a irme a... Claro, tengo la opción de editar propiedades, copiar al portapapeles, crear una tarea, ¿no? Crear un workflow, o ver a qué cliente hace referencia. En este caso es este cliente, ¿no? Con este ID, con ese nombre. Y es de tipo claim, de tipo reclamación, ¿vale? Si quiero ver las propiedades de este documento, automáticamente, ¿veis? Se me abre la pantalla del documento y el panel de todas las diferentes propiedades aquí, ¿vale? Puedo hacer aquí, escribir un comentario, incluso cambiarle el tipo. Todo eso son tipos documentales, ¿vale? Que están, de hecho, están en el repositorio de Alfresco contemplados. Fecha, estado, ¿vale? Y la persona que se le asigna y bueno, pues simplemente guardar y cerrar, ¿vale? Si hago una búsqueda por usuario asignado y demás, pues me aparecería aquí. Los resultados de la búsqueda se pueden configurar, la vista de los resultados de la búsqueda se pueden configurar de diferentes opciones, ¿no? Con diferentes vistas, como lo veis aquí, ¿vale? Todo es totalmente configurable. Bueno, esto es como viene por defecto, se puede ordenar por orden alfabético las diferentes columnas, etcétera, etcétera. Otra opción bastante interesante existente aquí en WordPress es la posibilidad de enviar directamente un documento o el enlace de un documento por correo electrónico, ¿vale? Si copio, por ejemplo, este documento al portapapeles, me aparecería aquí, en la parte superior, pero incluso, bueno, puedo copiar este otro documento también. Y aquí me aparece una opción que dice crear un correo electrónico con un enlace a los objetos. Si pincho en ese icono, automáticamente me abre, en este caso, mi Outlook con el enlace a esos documentos directamente y puedo enviarlos a quien quiera, ¿vale? Otra tarea que aquí puedo limpiar el portapapeles. Más tareas que puedo hacer desde esta vista, pues crear un workflow o asignar una tarea. Por ejemplo, este contrato, aquí puedo pinchar para crear una nueva tarea, ¿vale? Revisar contrato, ¿vale? El estado de la tarea es nuevo, tipo, pues de revisión, prioridad alta, pues si tiene alguna fecha de reenvío, descripción de la tarea y el personal a que se le asigna, ¿vale? Y se podría enviar o crear una tarea de workflow en este caso, ¿vale? Bueno, luego cada usuario, si lo tiene configurado en este caso, pues tendría un inbox con diferentes opciones,
donde vería las tareas que tiene asignadas con los documentos que tiene asignados. ¿Vale? ¿Veis? Aquí tengo múltiples documentos para poder enseñar la demo. ¿Vale? Como veis aquí veo con este icono cuando son tareas que tengo que hacer, ¿no? Revisión requerida. Pues aquí puedo ver esta tarea, puedo cambiarle el estado, etcétera. Bueno, vamos a ver aquí en la pestaña Customer File tenemos la posibilidad de acceder a los diferentes ficheros o carpetas electrónicas de cada cliente. Imaginaos una organización, una empresa que tiene diferentes clientes y cada cliente pues tiene su archivo, su expediente. Bueno, pues fijaros, yo tengo aquí en este caso creadas dos empresas, una que se llama Alfresco Business Solution, otra que se llama Automóviles Híbridos, o bueno, puedo tener aquí todos los que quiera, o incluso crear nuevo fichero de cliente, ¿no? Nueva carpeta digital, digamos, de cliente. Le digo el país y le puedo decir las diferentes opciones del cliente, ¿vale? Vincularlo con una persona de contacto, que si logo, etcétera, etcétera, ¿vale? No lo voy a terminar, lo voy a hacer aquí. En este caso, voy a acceder al Alfresco Business Solutions, a este expediente digital de este cliente, y fijaros aquí podría ver el logo, dirección, los diferentes datos de la organización, persona de contacto, y luego su carpeta digital con las diferentes pues, ofertas con las que hemos trabajado, pedidos, diferentes contratos, ¿vale? Contratos que están pendientes de firma, contratos ya firmados, envíos, facturas, reclamaciones, etcétera, ¿no? Así podría tenerlo por cada cliente. Vamos a ver cómo editar un fichero. En este caso, pues imaginaos, tengo un contrato, este contrato, pinchando en el icono, pues se me abre directamente en el Office, ¿vale? Y tendría pues este fichero de contrato y podría acceder de una forma bastante interesante a opciones directamente de metadatos que están en nuestro Alfresco WordDesk, por lo tanto están en nuestro Alfresco, en el repositorio. Fijaros, cualquier Word 2010, en este caso, o 2007, está soportado. Si vamos aquí a fichero, propiedades y mostrar el panel de documento, aquí nos sale una nueva opción que es metadatos, como veis, que están actualmente en el fichero, son metadatos de este fichero, propiedades de este fichero. Puedo cambiarle aquí el estado, de nuevo a in progress, ponerle un nuevo comentario, contrato finalizado, por ejemplo, o para enviar. Pero también, incluso en el propio documento, puedo crear metadatos y que se pondrían automáticamente en el documento. Por ejemplo, puedo decir aquí, aunque ya está creado, pero puedo, persona responsable, ¿no? Y aquí puedo añadir, si me vengo aquí a esta opción, insertar Quick Part, yo lo tengo en inglés el Office, pero esto sería en español, propiedades del documento, fijaros que me aparecen muchas propiedades de las que están, unas son por defecto de un documento Word, por defecto de un documento climático y otras son propias del documento, del modelo de datos de este tipo documental en Alfresco WordDesk. ¿Vale? Y aquí puedo poner así. Y una vez que ya le he asignado esa propiedad, fijaros que aquí automáticamente adquiere los diferentes usuarios que ya hay en Alfresco WordDesk, ¿no? Y puedo asignarle
a las diferentes personas. Incluso aquí también podría cambiar el estado en el propio documento, ¿vale? Voy a ponerlo en in progress. Y si simplemente, pues una vez que termino, o termino de redactar el documento, etcétera, etcétera, pues lo guardo. Eso se está guardando directamente en el servidor. Y puedo cerrar mi Office. Por lo tanto, este documento ahora está en in progress y ha pasado a la carpeta pending signatures y me ha creado un PDF, como veis aquí. Y es la persona a la que se lo he asignado. Los documentos se pueden subir de diferentes formas. En este caso, generalmente cuando estamos trabajando con algún tipo de tarea repetitiva, etcétera, no son los usuarios los que digamos están nutriendo el repositorio de información, sino que es de una forma automática, mediante un escáner, mediante correo electrónico y demás, que entra directamente al Fresco y demás, ¿no? Y entonces, la persona, o por ejemplo el rol post office, sería quien lo recibe, lo va asignando a una persona o a otra, o si es de un cliente u otro, pues va, digamos, archivando, o se podría hacer de forma automática, ¿vale? Pero también podemos subir ficheros de forma manual. Por ejemplo, tengo aquí New Contracts, puedo subir un fichero, seleccionar el fichero y subirlo, ¿no? En este caso, bueno, aquí tengo la ventana bloqueada. A ver, un segundo. Bueno, aquí estoy en contratos nuevos y, a ver, ahora. Aquí puedo subir contrato, Power Supply, por ejemplo, subir. Aquí me aparecería ese contrato, puedo rellenarlo y demás. Una vez que lo termine, se guarda en al fresco. Siguiente, le pongo los diferentes metadatos, asigno la fecha de recepción, que soy, fecha de submisión dentro de una semana, algunos comentarios y guardar. ¿Vale? Automáticamente tengo aquí ese contrato, pues lo puedo volver a editar, ver propiedades, enviar el enlace, etcétera, etcétera, ¿vale? Y pues cambiarle también el estado y demás opciones, ¿no? En este caso, esta carpeta, para este ejemplo, está configurado de forma que si le cambio el estado, pues me genera un PDF y me lo envía a pendiente de firma, ¿vale? Más opciones que tenemos, pues por ejemplo, lo que decía antes de Office WordDesk. Yo puedo estar trabajando con Microsoft Word directamente, un documento vacío, bueno, y guardarlo en una carpeta que tenga mapeada, como puede ser en este caso, ¿veis? Tengo Office WordDesk aquí en una unidad que es la unidad Z. A ver si lo enseño bien, ¿veis? La unidad Z. Y aquí puedo, como he mapeado esta unidad como el usuario CSU, puedo acceder a Customer Management y las diferentes opciones o vistas que tiene este usuario, ¿vale? Y aquí puedo hacer drag and drop de ficheros, abrir ficheros directamente, etcétera, etcétera, ¿vale? Como
función de las necesidades que tenga. ¿Cómo se hace eso? Pues fijaros, mapear unidad de esta forma, ¿no? En este caso, esta sería la URL. Bueno, todo esto está en la documentación, ¿vale? Sería como mapear la unidad de una unidad remota. Bien, eso sería una forma sencilla también de acceder a abrir documentos para un usuario que no quiera hacer vía web o que no tenga por qué la necesidad de acceder vía web, o también puedo abrir documentos directamente en la carpeta, en la opción típica de Office de abrir un documento, pero fijaros, yo tengo aquí en favoritos, he creado una unidad que se llama Office WordDesk y me va a pedir usuario y contraseña, pero hay una pequeña diferencia, como veis. Me muestra un formulario, el formulario de búsqueda, para poder acceder a los documentos que tengo directamente en WordDesk basado en los diferentes metadatos que aplican las búsquedas. ¿Vale? Puedo hacer búsquedas en los diferentes formularios que ya tengo predefinidos en WordDesk, automáticamente se mapea aquí en el Office, o incluso hacer una búsqueda de un fichero, una carpeta digital como puede ser Alfresco Business Solution, con un cliente o cualquier cliente que tenga actualmente, o incluso en base a roles, los roles que tenga ese usuario, ¿vale? Si yo me vengo aquí a contratos, por ejemplo, o a facturas, por ver algo diferente, a facturas, puedo buscar una factura concreta, asignada a alguien concreto, con un estado y demás, pero también puedo hacer una búsqueda con el formulario vacío y me mostraría todas las facturas a las que yo tengo acceso. Y aquí podría automáticamente pues abrirlo, ¿no? Abrir una factura directamente. Como veis, me pide usuario y contraseña cuando voy a abrir un documento. Generalmente, este tipo en el mundo real, en una organización, pues no ocurre porque se integra Alfresco WordDesk con un sistema de identificación única o de single sign-on, por lo que nosotros accedemos al sistema y ya no nos va pidiendo usuario y contraseña continuamente, ¿vale? Bueno, pues aquí tendríamos esta factura. Fijaros, es un tipo documental factura, por lo tanto tengo una serie de metadatos diferentes. Muchos de ellos son comunes, pero otros pueden ser diferentes. Si aquí le digo a Office que me muestre los metadatos, ¿veis? Aquí veo los diferentes tipos de datos soportados. E igual que veíamos antes, puedo mapear los diferentes dentro del propio documento a metadatos dentro de Alfresco. Por aquí, factura final del contrato, por ejemplo. ¿Veis? Y se pone directamente en el metadato. Y guardar. Y aquí tengo, ¿veis? Lo que acabo de hacer con su comentario que he puesto y demás automáticamente cargado. Pues bien, hasta aquí lo que quería enseñaros de WordDesk de una forma resumida para que veáis un poco cómo funciona y en qué consiste Alfresco WordDesk. Voy a pasar a la presentación. Y bueno, pues vamos a ir viendo las diferentes preguntas, si os parece. ¿Me puede ir diciendo las preguntas? Sí, si la estructura documental se crea automáticamente a través de la metadatos. Estructura documental que es en WordPress, los diferentes foros. Exacto. Hay una serie una estructura principal que se crea en base a cada caso de uso. Por ejemplo, pues no es lo mismo la estructura principal pues a lo mejor de una gestión de recursos humanos para gestión de almacenamiento y procesado de contratos de trabajo o nóminas
que para gestión de reclamaciones, ¿no? Pero luego, digamos, toda la vista que se ve de clientes y todas las carpetas que, como facturas, reclamaciones y demás, todo eso se crea automáticamente. Es que en realidad no son carpetas físicas de Alfresco, son vistas. Por lo tanto, se crean automáticamente a través de esos tipos documentales. Otra pregunta, muchas personas están preguntando si WordDesk es parte de Alfresco o si hay que instalar y pagar por un módulo adicional. WordDesk forma parte del portfolio de productos de Alfresco, pero es una aplicación independiente que se instala encima, digamos, o sea, más que encima, por decirlo de alguna forma, se instala de forma adicional al Alfresco. Es decir, se requiere tener un Alfresco instalado y luego WordDesk se instala en la misma máquina, en una máquina independiente, para utilizarlo. Y efectivamente se paga aparte, como módulo adicional. Si queréis cualquier detalle en cuanto a la parte más comercial, precios y demás de WordDesk, contactad conmigo o con William González y bueno, pasamos con los comerciales, ¿vale? Que se encargan de eso. ¿De qué versión de Alfresco está disponible WordDesk? WordDesk está disponible y es compatible desde Alfresco 4.1, ¿vale? De hecho se llama WordDesk 4.1 también. ¿Está disponible en la versión Community? No, Alfresco WordDesk solo para Enterprise. A ver, más preguntas. ¿Sí? ¿Alguna pregunta más? Preguntan si va a estar disponible el video y el audio. Sí, estará disponible, pues espero que antes de final de esta semana. Siempre procuro tener el vídeo disponible lo antes posible, lo que me dejen, el tiempo que me dejen, así tan rápido lo pondré disponible. Y recibiréis un correo para todo, con el vídeo y con el audio. ¿Se tiene contempladas vistas de reportes para WordDesk? ¿Reportes de qué tipo? ¿De uso de Alfresco? No, No, WordDesk. reportes de ¿Qué tipo de reportes? La pregunta la hace Johnny. Johnny, ¿se podrías aclarar qué tipo de reportes estás hablando? Vista de reportes para jefes de procesos. Eso serían reportes de diferentes procesos. No, digamos, no entra dentro de la finalidad de WordDesk, sino que serían más reportes de pues orientados a flujos de trabajo y demás de ese tipo. ¿Alguna pregunta más? De cualquier forma, tenéis ahí en la casilla de chat, William ha puesto su correo electrónico y también el de Raúl González, raúl.gonzález@alfresco.com, por si tenéis alguna duda comercial y demás. Y tanto a William como a mí nos podéis preguntar si tenéis alguna duda del producto y tal. ¿Con qué versión de Office es compatible? Office 2007 y Office 2010 está soportado. Y bueno, Windows XP y Windows 7, pero bueno, principalmente todo lo que habéis visto pues está con Windows 7. El stack de compatibilidad en cuanto a la parte de servidor es la misma que la de Alfresco, puesto que es una aplicación Java que corre sobre un servidor de aplicaciones, en este caso pues con Tomcat, pero no en el mismo Tomcat que Alfresco, en un Tomcat diferente. ¿Se va a desarrollar la versión de aplicación móvil para Android? En principio no está contemplado, pero lo diremos más adelante. Depende también si se requiere por parte del mercado o no.
Para que funcione en Office se debe instalar algún plugin adicional. No, no hay que instalar nada. Simplemente hay que tener en cuenta que Office tenga instalado pues las típicas librerías de SharePoint, que por defecto cuando se instala Microsoft Office te los instala. Lo único, Como mínimo hay que tener instalado Microsoft Office. hombre, claro. Sí, Microsoft Office hay que tenerlo instalado. Solo un pequeño comentario aquí al respecto. En producción generalmente se utiliza acceso a todo este tipo de aplicaciones mediante HTTPS, es decir, con la comunicación cifrada por SSL. Si no se va a utilizar SSL, se necesita hacer unas pequeñas modificaciones en el registro de Windows, puesto que hay que, digamos, saltar esa protección de seguridad de Windows. Yo para la demo pues no pongo SSL, lógicamente yo he tenido que tocar el registro, pero en producción es así de sencillo. De hecho, en producción pues se integra con los sistemas de autenticación corporativos de turno, ¿no? De la organización de turno, y es todo mucho más sencillo para el usuario, porque no ve las pantallas de login ni nada de eso, ¿no? Sino que es más transparente. ¿Algo más? Bueno, pues sí, ya enviaremos el email con el vídeo y demás. Y nada, pues muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo webinar o en los próximos eventos que hagamos por Latinoamérica. Un saludo.